Cada año, miles de personas descubren que su creatinina está alta, y lo primero que hacen es dejar de comer proteínas, creyendo que así protegerán sus riñones. Pero ese miedo, aunque comprensible, puede terminar debilitando más al cuerpo que la propia enfermedad. Hoy te revelaré 3 proteínas seguras que puedes seguir comiendo y 3 que, aunque parezcan saludables, pueden hacerte más daño. Porque no se trata de dejar de alimentarte, sino de aprender a nutrir tus riñones sin castigarlos. Antes de eso, hay algo que necesitas entender con claridad. La creatinina no es tu enemiga. Es una sustancia que tu cuerpo produce cada día al usar los músculos. Forma parte del ciclo normal de energía. El problema comienza cuando los riñones no pueden eliminarla bien y empieza a acumularse en la sangre. Ese aumento, que a veces parece solo un número en un examen, es la forma en que el cuerpo te avisa que necesita descanso y menos carga. Cuando ese valor se eleva, muchos entran en pánico y eliminan todas las proteínas de su dieta. Pero ese miedo puede hacer más daño que la propia creatinina, porque sin proteína el cuerpo pierde fuerza, músculo y defensa. La clave no está en dejar de comer, sino en elegir las proteínas correctas, aquellas que nutren sin saturar los riñones. Y aquí viene la parte que muy pocos explican. No todas las proteínas son iguales. Algunas generan más residuos y elevan la presión dentro del riñón, mientras que otras son tan limpias y ligeras que ayudan a estabilizar tus niveles y mejorar la filtración. Así que, antes de que decidas renunciar a tus alimentos favoritos, acompáñame, porque no todas las proteínas son enemigas. Algunas, incluso, pueden convertirse en las aliadas silenciosas que tus riñones estaban esperando. Proteína 1, clara de huevo. La proteína más pura que puedes darle a tus riñones. Si hay una proteína que merece el título de segura, esa es la clara de huevo. Tan simple, tan común, que muchos la subestiman. Pero detrás de su aspecto transparente, se esconde una de las fuentes más limpias y eficientes de proteína que existen para las personas con creatinina alta o insuficiencia renal leve. La clara de huevo es casi 100% proteína pura, sin grasa, sin colesterol, sin fósforo y con una digestibilidad excepcional. Eso significa que el cuerpo la puede aprovechar sin dejar residuos que sobrecarguen los riñones. Mientras otras proteínas generan desechos nitrogenados difíciles de filtrar, la clara entrega aminoácidos esenciales con una carga mínima de trabajo renal. Imagina esto. Por cada porción de clara, tus músculos reciben los bloques necesarios para mantenerse firmes. Pero tus riñones no reciben una montaña de fósforo o sodio que los obligue a esforzarse. Por eso, los especialistas la consideran la proteína de referencia en dietas renales. Cada gramo de clara contiene todos los aminoácidos esenciales, los mismos que construyen y reparan tejidos. Además, su índice de absorción es altísimo. Casi el 97% de la proteína se asimila, comparado con menos del 70% en algunas fuentes vegetales o carnes. Eso la convierte en una aliada para quienes necesitan mantener masa muscular sin elevar la creatinina. Y hay otro detalle que pocos mencionan. Al no tener grasa ni colesterol, no eleva los triglicéridos ni la presión arterial. 2 factores que suelen empeorar el daño renal con el tiempo. Por eso, una persona con enfermedad renal leve puede consumir claras con confianza, siempre dentro de un plan balanceado. La forma más segura es cocida o en omelette sin yema. El calor destruye posibles bacterias como la salmonela y mejora la absorción de los aminoácidos. Evita comerla cruda, no porque eleve la creatinina, sino porque el cuerpo no aprovecha bien su proteína en ese estado y puede interferir con la absorción de biotina. Una opción práctica es preparar un omelette de 3 claras con espinaca o calabacita, sin sal añadida, usando una pizca de cúrcuma o pimienta negra para dar sabor. Así obtienes una comida liviana, sin grasa, con alta saciedad y bajo impacto renal. Si prefieres algo dulce, también puedes usar las claras en preparaciones al horno como merengue sin azúcar ni grasa, aprovechando su capacidad para dar textura y volumen. Si no tienes tiempo para separar las claras, puedes usar claras pasteurizadas líquidas.
las que vienen en envase, siempre que sean 100% naturales, sin sodio añadido ni conservadores fosfatados. Léelo en la etiqueta. Debe decir solo clara de huevo pasteurizada. Aunque es un alimento seguro, el exceso tampoco es recomendable. No se trata de comer 10 claras al día, sino de ajustar la cantidad al peso y función renal. Generalmente, entre 2 y 4 claras al día son suficientes para mantener un buen aporte proteico sin sobrecargar el organismo. Pero esto debe adaptarse a cada persona según su tasa de filtración glomerular, TFG, y recomendaciones médicas. También conviene variar las fuentes de proteína para que el cuerpo reciba distintos aminoácidos y evitar monotonía alimentaria. Más allá de la proteína, la clara de huevo aporta algo esencial: tranquilidad, porque te permite comer sin miedo, sabiendo que estás fortaleciendo tu cuerpo sin castigar tus riñones. Esa sensación de seguridad vale tanto como cualquier tratamiento. Piénsalo así: cada vez que eliges un alimento que respeta tus riñones, le estás quitando peso a tu cuerpo y devolviéndole energía a tu vida. Y si hay un punto de partida perfecto para hacerlo, es aquí, con la proteína más limpia que existe, la clara de huevo, el símbolo de que comer con inteligencia puede ser la forma más simple de sanar. Proteína 2. Pescado blanco, el aliado suave de tus riñones. Si hay una proteína capaz de nutrir sin castigar, es el pescado blanco. Su carne ligera, casi sin grasa ni sodio, lo convierte en una de las mejores opciones para quienes necesitan mantener controlada la creatinina sin perder fuerza ni energía. Merluza, mojarra, robalo o lenguado, todos comparten una cualidad única: entregan proteína completa y fácil de digerir, sin los desechos que suelen saturar los riñones. El pescado blanco es una fuente rica en aminoácidos esenciales, aquellos que el cuerpo no puede fabricar por sí mismo y que necesita para reparar tejidos, mantener la masa muscular y sostener el sistema inmunológico. A diferencia de la carne roja o el pollo con piel, su contenido de grasa saturada es mínimo, lo que evita la formación de compuestos que sobrecargan la función renal. Por eso, en personas con insuficiencia renal leve o moderada, el pescado blanco es una elección segura y protectora. Además, su contenido natural de sodio es muy bajo, y al prepararlo correctamente puede convertirse en una comida completa y equilibrada. Es importante entender que el problema no está en el pescado, sino en cómo lo cocinamos. Freírlo en aceite o cubrirlo con salsas procesadas puede añadir la misma cantidad de sodio que un embutido. En cambio, al vapor, al horno o a la plancha sin sal añadida, el pescado conserva su textura suave y sus nutrientes esenciales sin convertirse en un riesgo para tus riñones. La mojarra, por ejemplo, contiene una proteína altamente biodisponible que el cuerpo absorbe con facilidad y transforma en energía celular. La merluza es baja en fósforo y en un sabor tan neutro que se adapta a cualquier preparación. Y el robalo, aunque un poco más costoso, ofrece una combinación ideal de proteínas y grasas saludables, especialmente si se cocina sin añadir sal. Comer pescado blanco 2 o 3 veces por semana ayuda a mantener una buena síntesis muscular y una presión arterial estable, algo fundamental para evitar que la creatinina siga subiendo. Un detalle que pocos mencionan es el valor de los ácidos grasos naturales que contienen estos pescados, aunque sean mínimos. Pequeñas cantidades de omega 3 pueden ayudar a reducir la inflamación y mejorar la circulación renal. Esto no significa que debas comer salmón o atún, que son más grasos, sino que incluso las variedades blancas aportan un toque antiinflamatorio sin exceso de fósforo ni colesterol. La clave está en la preparación. Cocinar el pescado al vapor, al horno o a la plancha con hierbas aromáticas como perejil, orégano o romero es una manera sencilla de realzar el sabor sin recurrir a la sal. Un chorrito de jugo de limón y un poco de aceite de oliva virgen extra pueden transformar una porción sencilla en un platillo delicioso y completamente renal amigable. Evita los empanizados, los caldos concentrados y las mezclas con mantequilla o condimentos industriales. Son esas pequeñas decisiones las que marcan la diferencia entre un alimento que nutre y uno que daña. También es importante cuidar la frescura. El pescado blanco debe oler a mar limpio, no a amoníaco, y tener una textura firme. Si vives en zonas donde el pescado fresco no es fácil de conseguir, las versiones congeladas sin conservadores son una alternativa válida. Solo asegúrate de leer la etiqueta. Debe decir sin sodio añadido o sin fosfatos. Estos detalles, que muchos ignoran, son los que mantienen estables tus niveles de creatinina. En la práctica, una porción de 100 a 150 gramos es suficiente para una comida principal.
Acompáñalo con vegetales al vapor o puré de calabaza y tendrás un plato liviano, completo y sin sobrecargar tus riñones. Si lo cocinas con paciencia, notarás que no necesitas sal. El sabor natural del pescado se realza con el limón y las especias. Más allá de la nutrición, el pescado blanco ofrece algo que pocas proteínas logran: ligereza sin debilidad. Te alimenta sin dejar sensación de pesadez ni presión abdominal, lo cual se traduce en mejor digestión, menos inflamación y un descanso real para tus riñones. Comerlo con regularidad es como darle una pausa al cuerpo, una tregua que permite que el organismo se repare y siga filtrando sin agotarse. Recuerda, los riñones no fallan de un día para otro. Se cansan poco a poco. Y cada vez que eliges una proteína como el pescado blanco, estás dándoles la oportunidad de recuperarse. Por eso se le llama el aliado suave, porque nutre sin exigir, fortalece sin castigar y demuestra que la alimentación correcta puede ser la mejor medicina. Proteína 3. Tofu o soya texturizada. La fuerza vegetal que alivia a tus riñones. Este alimento parece simple, pero protege tus riñones mejor que muchos suplementos. El tofu y la soya texturizada son dos fuentes vegetales de proteína que, a diferencia de las carnes o los quesos curados, nutren sin dejar residuos pesados en el organismo. Son suaves, completas y fáciles de digerir, lo que las convierte en una alternativa ideal para quienes busquen mantener su fuerza sin elevar la creatinina. A primera vista, el tofu puede parecer un alimento sin sabor ni emoción, pero detrás de su apariencia modesta hay una proteína de alto valor biológico, rica en todos los aminoácidos esenciales, con muy poco sodio y sin colesterol. Es el tipo de alimento que apoya el trabajo renal en lugar de exigirle más. Su origen vegetal aporta una ventaja clave: genera menos residuos nitrogenados, lo que significa menos carga para tus riñones. Además, el tofu contiene isoflavonas y minerales que ayudan a regular la presión arterial y a reducir la inflamación. Esto es importante porque la hipertensión es una de las principales causas de deterioro renal. Así, mientras otros alimentos pueden subir la presión, el tofu actúa como un modulador natural, ayudando a mantener la estabilidad en el sistema circulatorio. La soya texturizada, por su parte, es una opción práctica, económica y versátil. Se elabora a partir de la proteína aislada de soya y tiene una textura que recuerda a la carne molida. Con la preparación adecuada, puede convertirse en un sustituto sabroso y completamente saludable. Pero el secreto está en cómo se prepara, porque la mayoría de los errores ocurren al sazonarla con productos industriales cargados de sodio, como salsas, caldos o condimentos en polvo. El primer paso para disfrutarla sin riesgo es hidratar la soya texturizada en agua caliente durante 10 a 15 minutos y luego enjuagarla bien. Este proceso elimina el sabor amargo natural y reduce el contenido de sodio si lo tuviera. Después, puedes saltearla con ajo, cebolla y hierbas frescas, agregando un toque de cúrcuma o paprika para dar color y aroma, sin necesidad de añadir sal. Si lo deseas, puedes usar un poco de salsa de soya baja en sodio, pero con moderación. Una cucharadita basta para dar sabor sin sobrepasar el límite recomendado. El tofu también requiere algunos cuidados. La mejor forma de cocinarlo es a la plancha o al horno, cortado en cubos o filetes y marinado previamente con limón, ajo triturado y un chorrito de aceite de oliva. Este tipo de preparación no solo realza su sabor, sino que mantiene sus propiedades intactas. Evita los tofus procesados, que vienen ya sazonados o marinados en salsa, ya que suelen tener altos niveles de sodio y conservadores fosfatados que pueden elevar la creatinina. Una receta sencilla y renalmente amigable es el tofu salteado con verduras al vapor, calabacitas, espinaca, brócoli o champiñones. Todo se cocina con fuego bajo y sin sal, dejando que los sabores naturales se mezclen. El resultado es un plato saciante, lleno de textura y con una carga mínima para tus riñones. Otra opción es preparar una ensalada fría de tofu con tomate y perejil picado, aderezada con aceite de oliva y limón. Es ligera, antioxidante y perfecta para quienes buscan controlar la presión y mantener la energía sin pesadez. El gran valor del tofu y la soya texturizada no está solo en su perfil proteico,
sino en su impacto positivo en todo el metabolismo. Su consumo regular puede ayudar a reducir el colesterol LDL, mejorar la función vascular y mantener la glucosa más estable. Todo esto, indirectamente, beneficia a los riñones, ya que evita la inflamación y la sobrecarga que producen las dietas ricas en grasas animales. Hay algo simbólico en este tipo de alimentos. Enseñan que la fortaleza no siempre viene de lo pesado, sino de lo equilibrado. Cada porción de tofu o soya texturizada es una muestra de cómo la naturaleza puede ofrecer proteínas completas sin generar residuos tóxicos. No solo alimentan el cuerpo, sino que le dan una forma más limpia de obtener energía. Por supuesto, todo debe hacerse con moderación. Aunque son seguras, no es recomendable abusar de su consumo diario en grandes cantidades. 2 o 3 porciones semanales son suficientes para obtener sus beneficios sin alterar el equilibrio hormonal ni la función renal. Elegir proteínas vegetales como el tofu o la soya texturizada es una forma de darle una pausa al cuerpo. Una manera de seguir fuerte sin castigar tus riñones. Cada vez que reemplazas una carne procesada por una proteína vegetal, le estás regalando descanso a tu sistema renal. Y con el tiempo, esa constancia puede marcar la diferencia entre mantener estables tus niveles o seguir viendo cómo la creatinina sube en cada análisis. En conclusión, el tofu y la soya texturizada son la prueba de que la proteína puede ser limpia, poderosa y compasiva a la vez. No necesitas comer pesado para estar fuerte, solo necesitas elegir con sabiduría, porque a veces el alimento más simple es también el más inteligente. Hasta aquí hemos visto las proteínas que nutren sin castigar, aquellas que le dan fuerza al cuerpo y alivio a los riñones. Pero así como existen alimentos que ayudan a filtrar mejor, también hay otros que, poco a poco, pueden elevar tu creatinina sin que te des cuenta. A veces no es lo que comemos, sino cómo lo hemos normalizado. Esas proteínas que parecen inofensivas, por costumbre, por sabor o por practicidad, pueden estar obligando a tus riñones a trabajar el doble. Y lo más preocupante es que muchas de ellas se encuentran en la dieta diaria de millones de personas. Así que ahora vamos a hablar de esas proteínas que debes evitar o limitar al máximo, especialmente si tus análisis ya muestran niveles elevados de creatinina. No se trata de prohibir, sino de entender lo que sucede dentro del cuerpo cada vez que elegimos mal. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios. ¿Sabías que algunos alimentos con buena fama pueden elevar tu creatinina? Tu experiencia puede ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Proteína 4. Carnes procesadas. El enemigo silencioso de tus riñones. Son prácticas, sabrosas, y están en casi todos los refrigeradores del mundo. Jamón, salchichas, tocino, embutidos. Se ven inofensivas, pero detrás de ese aroma que abre el apetito se esconde uno de los mayores enemigos de los riñones. Son proteínas rápidas, sí, pero también son las que más daño pueden causar cuando la creatinina está elevada. Las carnes procesadas no solo aportan proteína, vienen acompañadas de sodio, nitratos, conservadores, colorantes y fósforo añadido, un cóctel de sustancias que obliga a los riñones a trabajar más de lo que pueden soportar. A simple vista, parecen una forma cómoda de alimentarse, pero cada rebanada de jamón o cada trozo de tocino representa un pequeño golpe invisible a tu sistema renal. Imagina tus riñones como filtros que deben limpiar tu sangre cada minuto. Cuando introduces alimentos ultraprocesados, esos filtros se saturan con residuos difíciles de eliminar, sodio en exceso, aditivos artificiales y proteínas de baja calidad. El sodio provoca retención de líquidos, lo que eleva la presión arterial y genera un círculo vicioso. Más presión, más daño renal y con el tiempo niveles más altos de creatinina. Pero el problema no termina ahí. Muchos embutidos se conservan con fosfatos para mejorar su textura y color. Estos fosfatos son inorgánicos, lo que significa que el cuerpo los absorbe casi por completo. Y cuando el fósforo se acumula, se combina con el calcio y forma depósitos en los vasos sanguíneos y los tejidos, afectando no solo a los riñones, sino también al corazón y los huesos. Por eso, una persona con enfermedad renal no debería ver estas carnes como una simple fuente de proteína, sino como una sobrecarga disfrazada. Cada rebanada de jamón procesado puede contener hasta 500 miligramos de sodio,
y una porción de salchichas puede triplicar esa cantidad. En pocas palabras, un solo desayuno con estos alimentos puede cubrir o incluso superar la cantidad máxima de sodio recomendada para todo el día. A esto se suman los nitratos y nitritos, usados como conservadores. Estas sustancias, al reaccionar con los jugos gástricos, pueden formar compuestos potencialmente dañinos que inflaman las paredes intestinales y afectan la microbiota. Un intestino inflamado produce más toxinas, y esas toxinas, a su vez, llegan a los riñones, obligándolos a eliminarlas. Es un trabajo sin fin, y cada día que se repite, el daño se acumula. Lo más engañoso es que muchas de estas carnes se venden como bajas en grasa o reducidas en sodio, lo que lleva a pensar que son opciones seguras. Pero basta con leer la etiqueta para descubrir que contienen conservadores, potenciadores del sabor y fosfatos añadidos. No importa si el empaque promete salud, una carne procesada nunca será igual que una carne fresca cocinada en casa. Hay quienes piensan, solo un poco no hace daño, pero en personas con función renal comprometida, incluso pequeñas cantidades frecuentes pueden marcar la diferencia. No es lo mismo comer una porción ocasional que hacer de los embutidos una parte diaria del desayuno o la cena. La exposición constante es la que termina por elevar la creatinina y acelerar la pérdida de filtración. Reemplazar estas carnes no significa renunciar al sabor. Un trozo de pescado blanco, un huevo cocido o un poco de tofu bien preparado pueden ofrecer la misma saciedad sin los efectos secundarios. Incluso una porción de pollo fresco, cocida sin sal, es 1000 veces más segura que cualquier jamón de paquete. Un buen truco para quienes están en transición es preparar lonchas caseras de pollo o pavo. Se cocina la pechuga completa, se deja enfriar y se corta en láminas delgadas. Así obtienes una proteína real, sin conservadores, sin sodio oculto y con el mismo uso práctico que un jamón. Solo que, en lugar de dañar tus riñones, los estás protegiendo. También es importante saber que los efectos de estas carnes no se sienten de inmediato. No provocan dolor ni síntomas visibles en el momento. Por eso, muchos continúan consumiéndolas sin notar el daño. Pero con el tiempo, el cuerpo empieza a mostrar señales. Hinchazón en pies o manos, presión elevada, cansancio persistente y en los análisis, creatinina que no baja pese a los esfuerzos. Esa es la huella de años de exposición a una alimentación procesada. Dejar los embutidos puede parecer difícil al principio, pero el beneficio llega rápido. En cuestión de semanas, muchas personas reportan sentirse menos inflamadas, con mejor digestión y más energía. La presión arterial mejora y los niveles de creatinina suelen estabilizarse. Lo que antes era una carga diaria se convierte en un descanso para el cuerpo. Recuerda, lo que define tu salud renal no son los grandes gestos, sino las decisiones pequeñas repetidas cada día. Cambiar el jamón del desayuno por una opción natural puede parecer insignificante, pero para tus riñones es un respiro inmenso. Así que la próxima vez que vayas al supermercado, lee las etiquetas con atención. Si ves palabras como fosfatos, nitritos, glutamato o sodio añadido, simplemente deja ese producto ahí. Tus riñones te lo agradecerán más que cualquier suplemento. Y si ya lograste reducir o eliminar estos alimentos, cuéntalo en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros que aún no se animan a dar el paso, porque compartir también es una forma de sanar. Proteína 5. Quesos curados y muy salados. Pequeños, sabrosos y peligrosos para tus riñones. Pocos alimentos tienen una reputación tan contradictoria como el queso. Por un lado, se asocia con fuerza, calcio y buena nutrición. Por otro, con grasa, colesterol y exceso de sal. Pero cuando se trata de salud renal, hay una categoría que merece una alerta especial. Los quesos curados y muy salados, como el parmesano, el manchego curado o el gouda añejo. Son intensos en sabor, sí, pero también en fósforo, sodio y densidad proteica, 3 factores que pueden elevar la creatinina y acelerar el daño renal si se consumen con frecuencia. El problema de estos quesos no está solo en su cantidad de proteína, sino en la concentración de minerales que arrastran consigo durante el proceso de maduración. Al curarse, pierden agua y concentran todos sus nutrientes, y también sus riesgos.
Una pequeña porción puede contener tanto fósforo y sodio como un plato completo de pescado o carne. Por eso, aunque parezcan solo un pedacito, su efecto en los riñones puede ser tan fuerte como el de una comida completa. El fósforo es el principal enemigo oculto en estos productos. Cuando los riñones están sanos, lo eliminan sin dificultad, pero cuando la función renal comienza a disminuir, este mineral se acumula en la sangre y provoca desequilibrios graves. Debilita los huesos, altera el metabolismo del calcio y puede calcificar los vasos sanguíneos. Esa calcificación, con el tiempo, daña la circulación y empeora la función renal. En otras palabras, comer demasiado queso curado no solo afecta a los riñones, sino también al corazón. A esto se suma el exceso de sodio. Un solo trozo de parmesano puede contener hasta 400 miligramos, y el manchego curado puede superar esa cifra fácilmente. Ese sodio adicional retiene líquidos, eleva la presión arterial y hace que los riñones trabajen bajo una carga constante. Es un esfuerzo invisible que a largo plazo puede mantener los niveles de creatinina altos incluso en personas que cuidan su dieta en otros aspectos. Y aunque se suele hablar del queso como fuente de calcio, en los curados esa ventaja se vuelve un arma de doble filo. El exceso de calcio, combinado con fósforo, puede crear depósitos en arterias, articulaciones y tejidos blandos. Por eso muchos pacientes renales presentan niveles normales de calcio en la sangre, pero con daño vascular silencioso. No todos los quesos son iguales. Los quesos frescos bajos en sodio, como el ricota o el requesón, son mucho más seguros. Pero los curados, al pasar meses madurando, se transforman en auténticas bombas concentradas. Su sabor fuerte viene de la deshidratación y la fermentación, que intensifican la salinidad. De ahí que un pequeño trozo pueda alterar el equilibrio de minerales en una sola comida. Algunos incluso contienen aditivos fosfatados, utilizados para mejorar la textura o prolongar su duración. Estos aditivos son altamente absorbibles. El cuerpo aprovecha más del 90%, mientras que el fósforo natural de los vegetales solo se absorbe en un 40 a 50%. Así que el impacto de un queso curado industrial puede ser el doble o triple del esperado. Mucha gente no asocia el queso con peligro renal porque no lo ve como un alimento procesado. Sin embargo, los curados se comportan como tales. Tienen conservadores, sales añadidas y compuestos artificiales. Incluso los más artesanales siguen siendo densos en sodio y fósforo por naturaleza. Lo preocupante es que se suelen usar como acompañantes o condimentos y eso facilita el exceso. Un poco en la pasta, un poco en la ensalada, otro poco en el desayuno y al final del día, los riñones han recibido una carga enorme de minerales. Si ya tienes creatinina elevada o una tasa de filtración glomerular reducida, lo mejor es limitar estos quesos al mínimo posible. No es necesario eliminarlos por completo si tu médico lo permite, pero deberían pasar de ser un hábito a un gusto ocasional. Un trozo del tamaño de una moneda 1 o 2 veces por semana es más que suficiente para disfrutar su sabor sin comprometer tu salud. La alternativa más inteligente es sustituirlos por quesos frescos naturales sin sal añadida. El requesón, el panela o el cottage son ejemplos más suaves para los riñones. Si quieres sabor, puedes sazonarlos con hierbas secas, limón o un toque de orégano. El resultado es una versión más ligera pero igual de satisfactoria. También puedes aprovechar los alimentos vegetales que aportan cremosidad sin sobrecargar el cuerpo, como el puré de garbanzo o el aguacate en pequeñas cantidades. Estos no tienen fósforo añadido y ayudan a mantener la saciedad sin elevar la presión arterial. Un consejo práctico. Si algún día decides comer queso curado, bebe suficiente agua y evita combinarlo con otras fuentes de sodio. No lo mezcles con jamón, pan industrial o salsas comerciales. Así reduces el impacto sobre los riñones. Pero recuerda, hidratar no elimina el problema de raíz, solo reduce el daño temporalmente. Los efectos del queso curado no se sienten al instante, pero se acumulan silenciosamente.
Cada rebanada extra aporta una dosis más de fósforo que los riñones deben filtrar, y cuando ya están fatigados, esa tarea se vuelve casi imposible. Con el tiempo, el resultado puede verse en los análisis: creatinina que no baja, fósforo que sube y una sensación constante de cansancio o pesadez. La buena noticia es que el cuerpo responde rápido a los cambios. Al reducir estos alimentos, los riñones pueden recuperar estabilidad. Muchas personas lo notan en cuestión de semanas: menos hinchazón, presión más controlada y una digestión más ligera. No es magia, es fisiología pura. El queso curado puede parecer pequeño, pero su efecto es grande. Es el ejemplo perfecto de cómo un detalle cotidiano puede marcar la diferencia entre mantener la salud o deteriorarla. No se trata de vivir con miedo, sino de elegir con conciencia. Así que, la próxima vez que abras el refrigerador y veas ese trozo de parmesano o manchego, recuerda que tus riñones no necesitan sabor intenso, necesitan descanso. Y ese descanso empieza con decisiones pequeñas pero firmes. Cuéntame en los comentarios, ¿sabías que los quesos curados pueden ser tan dañinos para los riñones? ¿Cuáles consumes más seguido? Tu respuesta puede ayudar a que otros aprendan a cuidar su salud antes de que sea tarde. Proteína 6. Carnes rojas en exceso. Fuerza que termina cobrando factura. Durante años, las carnes rojas han sido sinónimo de fortaleza, energía y buena alimentación. Desde pequeños nos enseñaron que comer carne da poder. Y no es mentira, aporta hierro, zinc y una gran cantidad de aminoácidos esenciales. Pero cuando la creatinina está elevada o los riñones ya muestran signos de fatiga, esa fuerza se convierte en un peso. Lo que antes ayudaba a construir, ahora puede comenzar a desgastar. Las carnes rojas, especialmente de res, cerdo y las vísceras, generan una gran cantidad de residuos nitrogenados al metabolizarse. Estos desechos, como la urea, el ácido úrico y la propia creatinina, deben ser filtrados por los riñones. Cuando la función renal está comprometida, ese trabajo se vuelve más lento y difícil, provocando una acumulación progresiva de toxinas en la sangre. El resultado, creatinina que sube y una sensación de cansancio constante, incluso después de dormir bien. No se trata de demonizar la carne, sino de entender cuánto es demasiado. El problema no es una porción ocasional, sino el exceso diario. En muchas dietas, la carne roja está presente en todas las comidas. En el desayuno con embutidos, en la comida principal como plato fuerte y en la cena como una porción pequeña. Esa repetición constante obliga a los riñones a trabajar sin descanso, día tras día, sin oportunidad de recuperación. Las carnes rojas también contienen altos niveles de purinas, compuestos que se transforman en ácido úrico. Cuando el cuerpo no logra eliminarlo, se acumula y daña los tejidos, provocando inflamación y dolor articular. Pero más allá de las molestias visibles, las purinas son otro factor que aumenta la carga metabólica sobre los riñones, elevando el nivel de desechos que deben filtrar. Otro aspecto importante es el tipo de grasa que contienen. La carne de res y cerdo posee grasa saturada, que eleva el colesterol LDL y contribuye al endurecimiento de los vasos sanguíneos. Este efecto reduce la circulación hacia los riñones, afectando su oxigenación y su capacidad de filtrado. Es un daño indirecto, pero igual de peligroso. Mientras el colesterol sube, la función renal baja. Las vísceras, como el hígado o los riñones de res, son aún más complicadas. Aunque algunos las ven como alimentos nutritivos, en realidad concentran las mayores cantidades de purinas, fósforo y colesterol. Su consumo frecuente puede disparar la creatinina y aumentar la inflamación general del cuerpo. Son alimentos que, en personas sanas, deben comerse con moderación, pero en quienes ya tienen enfermedad renal, deben evitarse casi por completo. Uno de los mayores mitos es pensar que, sin carne roja, no hay energía. La realidad es que el cuerpo puede obtener los mismos aminoácidos esenciales a través de fuentes más limpias, como el pescado blanco, el huevo o el tofu. Estas alternativas generan menos residuos y mantienen la masa muscular sin provocar sobrecarga renal. El impacto de la carne roja también depende de cómo se cocina.
Las preparaciones fritas, a la parrilla o muy doradas producen compuestos llamados aminas heterocíclicas, que se forman cuando la grasa y las proteínas se exponen a altas temperaturas. Estos compuestos son difíciles de eliminar y suman más trabajo al hígado y los riñones. Por eso, si se consume carne roja, es preferible prepararla al vapor, hervida o guisada con verduras suaves, evitando el exceso de grasa y condimentos. Otro error frecuente es combinar la carne con alimentos altos en sodio, como caldos, salsas industriales o panes procesados. Esa mezcla multiplica la carga renal. Lo ideal es acompañarla con vegetales al vapor o arroz natural y evitar añadir sal de mesa. Una porción moderada, del tamaño de la palma de la mano, 1 o 2 veces por semana, es más que suficiente para mantener el equilibrio. Reducir el consumo de carne roja no solo protege los riñones, también mejora la circulación, baja la presión arterial y reduce la inflamación general del cuerpo. Muchas personas que lo hacen notan en pocas semanas menos retención de líquidos, más energía y digestiones más ligeras. El cuerpo se adapta rápidamente cuando recibe alimentos más limpios. Es importante entender que no todo lo que da fuerza al cuerpo lo fortalece a largo plazo. Las carnes rojas proporcionan proteína de alta calidad. Sí, pero a costa de un alto costo metabólico. En personas con función renal reducida, ese costo puede ser demasiado alto. Por eso, la clave está en la moderación y la sustitución inteligente. Una buena estrategia es alternar. Si un día comes carne roja, deja pasar varios días antes de repetirla. Llena esos espacios con proteínas blancas o vegetales. Tu cuerpo no lo verá como una privación, sino como un descanso. Los riñones, en cambio, lo sentirán como un alivio inmediato. Recuerda que el daño renal no ocurre de un día para otro. Es el resultado de pequeñas decisiones repetidas a lo largo del tiempo. Cada plato cuenta, y cada elección puede marcar la diferencia entre mantener la estabilidad o acelerar el desgaste. La carne roja no es veneno, pero el exceso sí lo es para quien vive con creatinina alta. Por eso, la moderación no es debilidad, es inteligencia, es darle al cuerpo lo que necesita, sin saturarlo. Si logras reducir la frecuencia y el tamaño de las porciones, tus análisis lo reflejarán. La creatinina tiende a estabilizarse, la energía mejora, y el cuerpo responde con menos inflamación. No hay magia ni remedios secretos, solo decisiones conscientes repetidas día tras día. Así que la próxima vez que te sirvas un plato de carne roja, piensa en tus riñones. Ellos no te piden que renuncies a todo, solo que los escuches. Porque la verdadera fortaleza no está en comer más, sino en saber cuándo parar. Cuéntame en los comentarios, ¿con qué frecuencia comes carne roja? ¿Has notado cambios cuando la reduces? Tu experiencia puede motivar a otros a dar ese mismo paso hacia una alimentación más amable con sus riñones. Llegar hasta aquí significa que diste un paso más allá de la simple curiosidad. Entendiste que la salud renal no depende solo de pastillas o tratamientos, sino también de las decisiones silenciosas que tomas cada día frente a tu plato. Hoy descubriste que no todas las proteínas son enemigas, que hay alimentos que pueden fortalecer tu cuerpo y al mismo tiempo aliviar la carga de tus riñones. Aprendiste que 3 de ellas, la clara de huevo, el pescado blanco y el tofu o soya texturizada, son fuentes limpias, completas y seguras. Proteínas que nutren sin dejar residuos, que ayudan a mantener tus niveles de creatinina estables y te permiten seguir fuerte sin castigar tus órganos. Pero también conociste el otro lado. Las proteínas que parecen inofensivas, pero que poco a poco pueden dañar. Las carnes procesadas, los quesos curados y muy salados, y las carnes rojas en exceso son los 3 tipos que debes vigilar o evitar. No por miedo, sino por conciencia. Porque en cada una de ellas hay una carga invisible de sodio, fósforo y compuestos que los riñones deben filtrar una y otra vez hasta agotarse. En la práctica, cuidar tus riñones no significa dejar de comer, sino aprender a equilibrar. Puedes seguir disfrutando de tus comidas, solo que con elecciones más sabias. Reemplazar un embutido por pescado, un queso curado por requesón o una porción de carne roja por tofu no es un sacrificio, es una forma de darle descanso al cuerpo y ganar salud a cambio. Y no olvides algo fundamental.
La creatinina es una señal, no una sentencia. Es el lenguaje con el que tu organismo te dice que necesita un respiro. Medir tu TFG, tasa de filtración glomerular, cada 3 o 6 meses te permite conocer el estado real de tus riñones. Y acompañarte de un nutricionista renal te ayudará a ajustar la dieta a tu caso particular, sin caer en restricciones innecesarias ni en falsas creencias. La ciencia es clara. Una alimentación controlada y bien diseñada puede mantener la función renal estable durante años. Incluso en etapas iniciales de daño renal, los buenos hábitos pueden frenar el avance y mejorar tu bienestar general. Lo importante es no esperar a sentirse mal para empezar a cuidar. Tus riñones no te están castigando, solo te están pidiendo descanso. Piden menos carga, menos exceso, menos descuido. Piden atención. Y cada vez que eliges una proteína limpia, cocinas sin sal añadida o decides hidratarte mejor, les estás dando ese descanso que tanto necesitan. Piensa en esto. Cada alimento que eliges puede ser un acto de sanación. No necesitas dietas extremas, solo constancia. El cuerpo tiene una capacidad enorme de recuperarse cuando lo alimentas con respeto. Así que hoy, antes de cerrar este video, hazte una promesa simple. Cuidar tus riñones a través de tu plato. No por miedo, sino por amor propio. Porque el verdadero cambio no empieza en los análisis, sino en la mesa. Comenta tu edad y país y dime cuál de estas proteínas incluirás o eliminarás desde hoy. Tus palabras pueden inspirar a alguien más a dar el mismo paso que tú estás dando ahora. Y recuerda, alimentarte bien no es privarte, es aprender a sanar comiendo.